Esta es la importancia del ciclo vital en la valoración documental. Esto le tiene que quedar siempre claro, porque esto es lo que va a llevar a que nuestro trabajo archivístico lo podamos llevar a cabo justamente en estas tablas de valoración. Porque estas tablas de valoración las va a tener que trabajar los que trabajan en los archivos, porque son los que saben qué cantidad de documentos llegan, de dónde llegan, cuáles son los espacios que tenemos, qué necesitamos. Entonces tenemos que tener en claro esto, que una persona física o jurídica genera documentos y tenemos que respetar cómo fueron generados por el principio de procedencia y orden original. Eso es el principio fundamental del archivero. Y este modo de organización refleja justamente cómo es cada administración. Yo la otra vuelta le había puesto, por ejemplo en España, se trabaja mucho con empresas privadas que los días 9 de junio abren sus puertas y el archivo de puertas abiertas, y ellos permiten a todos o hacen exposiciones de su documentación que serían privadas, pero no son privadas. ¿No? Bien. ¿Qué documentos generamos en las oficinas? Esto ustedes ya lo saben. Cada oficina, hay oficinas que muchas veces ni generan documentos. Eso sí, a veces sí hacen una nota porque pasa un expediente y se traslada. Pero bueno, son testimoniales, son documentos internos o externos que llegan. Hay documentos donde justamente muestran el testimonio, es prueba de, y los registros que nosotros todos conocemos, donde vamos registrando la documentación. Entonces, ¿qué trabajo fundamental hace el archivo en nuestra organización? Nosotros siempre decimos clasificación, ordenación y descripción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros clasificamos el fondo documental, el subfondo, la sección, la subsección, y que llegamos a las oficinas, después también estamos clasificando el tipo de documento, la tipología documental que hay ahí, y en toda esa descripción nosotros respetamos el principio de procedencia. Y eso es algo más que nada, no es tanto físico como intelectual, porque ahí es donde nosotros reflejamos en planillas qué documentación llevamos. Con el tema de la ordenación, es justamente determinar que esté bien ordenado el documento para que cuando luego sea solicitada información, nosotros sabemos dónde está y en qué lugar está. Y ahí respetamos el principio de procedencia. Y después la descripción. Y en la descripción identificamos cada documento en los archivos administrativos, o sea, el archivo de oficina, un archivo administrativo general, ¿Cómo lo saludamos? A mí mucho que no lo veía. O el archivo que estamos hablando nosotros, que sería un archivo intermedio, ahí nosotros sí hacemos una identificación más general. Es en el archivo histórico o permanente, es donde nosotros hacemos exhaustivamente una descripción archivística plena de cada documento, porque después los investigadores, para servir a la información. Entonces, cuando alguien viene y busca un determinado tipo de información sobre un acontecimiento, nosotros podemos saber exactamente en qué documentos podemos buscar esos documentos. Y no le interesa a él, porque para él es un solo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Bueno, con respecto a la clasificación documental, esto es a modo de ejemplo, bueno, nosotros clasificamos, y esto es algo en forma si bien intelectual y que los vamos plasmando en estas planillas, donde las vamos generando, nosotros clasificamos por el soporte, si son textuales, o si son iconográficos, sonoros, lo que pueda llegar, audiovisuales, según el archivo que cada uno esté. Por la tradición, que puede ser, en algunos lugares solamente llegan documentos originales, en otros lugares, en otras oficinas llegan las borradores, bueno, lo que hay. El contenido, y bueno, tenemos que saber si el documento es
Los documentos dispositivos a leyes, decretos, resoluciones que disponen algo y que hacen a la función que se está realizando. Las gerencias testimoniales son, bueno, los probatorios. Prueba de, ¿qué estoy haciendo? Informativos, que son las cartas, circulares que van informando, memos, sustantivos. Los comunes nosotros, o facilitativos, le llamamos al documento que en toda administración puede haber. Nosotros hay documentación de contrato, puede haber contratos para personal, contratos para compras, pero en todas las administraciones se hace eso. Disculpa, te interrumpo un segundo, Samantha te habla. Hay una persona que no tiene nombre, que su celular figura como Motorola G5, está con el micrófono abierto y hace interferencia, no te puede escuchar bien. Sí, yo por eso le estaba diciendo que hay un micrófono abierto, lo sentía. A ver, ¿lo apagó? Bien. ¿Me escuchás bien, Samantha? Perfecto. Bien. Bueno, según el ente productor, si son privados o públicos los documentos, según el tiempo, si son documentos vitales. Por ejemplo, un documento vital nosotros le llamamos a un decreto, actas, leyes. Esos son documentos que ni pensamos en eliminarlos jamás, en tanto y en cuanto no nos encontremos atiborrados de copia. La copia, saben que eso no va a un archivo, que resguardamos el documento original, pero esos son documentos que es la parte más fácil, no tengo ni que pensar. El que está en un archivo que es donde se generan los decretos o las leyes, todas esas cosas, ni tiene que ni pensar qué documento voy a resguardar. Sabe que eso lo tiene que con el máximo cuidado. Por eso esos documentos siempre se hacen con el mejor papel, con la mejor tinta, porque tienen que preservarse en el tiempo, tienen que estar impecables. Muchos de esos documentos, actas, libros de actas, siempre tienen que estar en buenas condiciones. Bueno, por la importancia, por la utilidad o porque son esenciales. A veces hay documentos que le decimos no esenciales, y esos no esenciales, que a veces son para publicidad. Podemos dejar una muestra, pero no dejar a veces todo lo que muchas veces se deja. Con respecto a la ordenación, bueno, generalmente nosotros para ordenar, y más que nada, todo lo que podamos aplicar es justamente para que podamos llegar rápidamente a dónde está la información del documento. Eso lo tienen que tener muy en claro. Y lo pueden utilizar toda la gama que hace posible a que uno pueda hacer. Por supuesto, todas estas cosas, los métodos que nosotros utilicemos, siempre tenemos que dejar registro, ahí sí que tenemos que registrar qué cosa estamos haciendo, porque cuando nosotros nos vayamos, vendrán, o nos vamos de vacaciones, o nos jubilemos. Bueno, si nos podemos jubilar, vamos a ir preparando gente para que sepan dónde ubicar los documentos. Entonces tiene que estar dentro de esa ordenación, esa organización. Y esto es lo que nosotros ordenamos dentro de nuestros depósitos. A veces nos encontramos con depósitos tan pequeños, tan chiquitos, que uno dice, bueno, cuánto mucho. Pero yo he visto grandes masas documentales, fondos impresionantes, que hay que poder movilizar y saber en los pasillos y en qué lugar está. Entonces se puede saber dónde está. Puede ser geográfico, puede ser cromático, y uno dice cromático, y sí, hay archivos que dicen, bueno, pasillo rojo, pasillo azul, y le dan un color, o decimal también, topográfico puede ser también. El topográfico es nosotros saber y señalar en qué sala está, en qué sección está, en qué estante, en qué nivel, en qué caja. Eso es algo fundamental. Numéricamente, por asunto, materia, depende. Depende el archivo de que cada uno se encuentre, y eso es algo fundamental. Porque generalmente a veces dicen, no, yo no sé, yo no necesitaría tener un documento, organizarlo geográficamente. Y porque capaz que en mi lugar donde trabajo yo tengo solamente notas, expedientes administrativos, y no necesariamente. Otras personas sí, tal vez lo necesitan porque están en un archivo donde se llega de cada región, de cada localidad, y a su vez también lo va a tener
que identificar alfabéticamente y numéricamente cuando le pone el DNI, porque a veces hay personas con el mismo nombre, pero lo que le distingue es el DNI. Y a veces pueden tener el mismo nombre, pero resulta que viven en lugares diferentes. Entonces, para no hacer una mezcla, ni saber quién es el otro, porque a veces uno no toma todos los datos, vale todo esto. Todas las formas posibles donde nosotros podamos después identificar esta ordenación que nosotros le vamos a dar al fondo documental, a la sección documental o al subfondo, todo esto va a quedar reflejado cuando nosotros lo trabajamos en las descripciones. Como tipos de descripciones que nosotros conocemos y que hacemos dentro de los archivos, todo depende. Si es un archivo administrativo, principalmente nosotros trabajamos con inventarios. Los inventarios para nosotros son fundamentales. Hay distintos tipos de inventarios. El inventario somero es el que habla en forma general y el que me dice la cantidad de documentos que yo tengo en mi espacio físico. Entonces, a veces hablamos de 1 kilómetro, 2 kilómetros. Bueno, ustedes me dirán cómo lo miden. Bueno, porque medimos las estanterías y eso nos va dando la cantidad de metros lineales que nosotros tenemos y el espacio físico que nosotros necesitamos para tenerlo. Cuando estamos en un archivo administrativo también nosotros vemos, y yo ya hablo del archivo administrativo, cuánto anualmente son trasladados documentación y qué tenemos que hacer nosotros, el tiempo que nosotros tenemos en resguardo esa documentación, porque como nosotros tenemos en el archivo administrativo, que también hace archivo central y cumplido los plazos y normativa, hace el archivo intermedio, donde le da el destino final del documento, tenemos que saber que tenemos que tener un tiempo esa documentación con nosotros y luego ser trasladada o con plazo permanente al archivo histórico o tendrá que ser eliminada. Y eso también tiene que quedar todo registrado. Pero para saber eso, tenemos que conocer todo tenemos que conocer plenamente la serie documental, porque no es que vamos a eliminar un documento, se elimina completa una serie. Entonces, mucha cantidad de documentos. Y esto no es algo que podemos hacer nosotros los archiveros en solitario, y tampoco es correcto que venga alguien y que nos diga, bueno, necesitamos espacio, esos son papeles viejos, tírenlo. Eso no es lo correcto y no es lo que corresponde. Los censos generalmente es para saber cuántas instituciones nosotros tenemos, hay muchos censos guías y todo, pero es para saber más que nada la institución, para saber con cuántos archivos contamos, quiénes están, quién es el titular, la dirección, los horarios de atención. Generalmente es eso lo que nosotros tenemos. La guía, bueno, me sirve generalmente en el archivo histórico para contar la trayectoria. Hay guías que son como libritos, donde cuentan toda la trayectoria. Hay otros que son como folletos, pero más que nada llevan la información ahí sobre la historia del archivo, qué fondos cuenta, la historia de quién los produce, por ejemplo, si es una municipalidad, cuándo se fundó esa municipalidad, cómo fueron sus primeros pasos. Hace una breve reseña, qué documentos contamos, así en general se cuenta, y la cantidad de documentos, los horarios de atención, qué servicios presta el archivo. O sea, eso es más que nada el censo guía. Estos censos guías, por ejemplo, estas guías podemos después nosotros, en muchos lugares lo hacen, tener esas guías y llevarlas a las oficinas de turismo, porque hay mucha gente que cuando llega a un lugar le gusta conocer, le gusta visitar, y así como visita museos, muchas personas visitan los archivos. Y tienen un panorama general o algún investigador, o llevarlo a las escuelas para que sepan qué información tenemos nosotros. Para eso se hacen las guías, y eso lo hace el archivista. Los catálogos, bueno, ya como yo les dije, el catálogo también es la descripción más exhaustiva que se hace sobre el documento, y eso generalmente eso lo hacemos en los archivos históricos, porque ahí trabajamos sobre las piezas documentales, sobre la unidad documental. Y el índice, bueno, es una forma que nosotros tenemos a veces que lo ordenamos alfabéticamente y es para buscar la información. Por ejemplo, a veces
bueno, queremos saber documentación que sea de gobernadores y lo ordenamos alfabéticamente y sabemos exactamente en qué unidad de conservación se encuentra. La norma ISAGE es la norma internacional de descripción archivística y, como acá lo dice, identifica fondos o documentos, o sea, tiene una estructura donde uno tiene que responder sobre esa estructura y generalmente se empieza a identificar el fondo, que es también así a nivel general, hace todo un concepto de creación donde se explica todo, cómo se garantiza la descripción, o sea, todo junto. Se llama que es una descripción multinivel porque lo van haciendo por etapas, son 11 etapas que van haciendo, y estas mismas preguntas se pueden aplicar a un fondo, a una sección, a una serie, y después a los documentos, a las unidades documentales. Es exactamente lo mismo y se le va describiendo cada uno. Hay muchísimos archivos que los utilizan, todos los archivos tendríamos que utilizar, porque esto después es lo que nosotros subimos, se tiene que subir a la web y desde cualquier lugar del mundo, cuando buscan información, lo buscan de esta manera. Pero para eso tenemos que tener nuestro archivo organizado, porque poco podemos contar si cuando no sabemos qué cantidad de documentación tenemos, no conocemos la historia de nuestra institución, o sea, hay muchas cosas, informaciones que nosotros necesitamos para poder responder a esta estructura y después comunicarnos con el Archivo General de la Nación y todo para que nos den un número, ¿sí? Porque después de esa manera ya quedamos identificados a nivel internacional y nos pueden buscar por la web porque saben nuestro código, porque se codifica el archivo y todas las cosas. Esto es más o menos un ejemplo para que tengan una idea. Si yo digo fondo, yo puse acá archivo, pero digamos que esto es el archivo general de la municipalidad. Lo que pasa es que uno puede llamarlo archivo general, que es el todo, porque es el todo, o archivo administrativo, o archivo central, muchas veces lo llaman, o archivo central de intermedio, pero es donde está toda la producción. Supongamos que es una municipalidad o una empresa, también puede ser. Es donde se concentra toda la producción documental. Pero después nosotros lo vamos a separar en secciones, porque cada sección viene de distintos archivos, o sea, distintos lugares, donde se genera documentación. Si estamos en una municipalidad, sabemos que tenemos secretarías, subsecretarías, y bueno, todos generan documentos, tenemos que saber de qué sección viene esa producción documental, y no solo saber de qué lugar viene, sino cuál es el fin que tiene esa sección, porque cada uno tiene una actividad. ¿Cuál es el fin y cuál es la actividad que está generando esa secretaría? ¿Para qué sirve obras particulares? ¿Para qué sirve la Secretaría de Obras Particulares? ¿Para qué sirve la Oficina de Espacios Públicos? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es? Saber el fin. Y ahí conocer en ese archivo de oficina qué documentación se genera y qué documentación recibimos. Bueno, este es el ciclo vital de los documentos. Nosotros generamos los documentos acá, en el archivo en gestión, y nosotros siempre hablamos que la documentación es activa, está en plena vigencia. Está en vigencia, anda por las oficinas, llegado un momento hay que ir resguardándola en un lugar, llega un momento donde se resguardan sus documentos, que es el archivo de gestión o de oficina, donde ahí tienen siempre los famosos valores primarios, donde nosotros siempre decimos que son administrativo, legal, fiscal o contable y técnico, que es el informativo. Cumplido un plazo, que más o menos puede ser, esa documentación puede estar entre 2 a 5 años, depende de la documentación, y ahí tiene que ver, y con esto es fundamental, porque el ciclo vital puede pasar una documentación en un mismo archivo toda la vida, pero el ciclo vital lo va a ir cumpliendo, porque las tablas de valoración documental se aplican sobre esos documentos. A veces no es necesario la movilización de los documentos, pero sí es necesario saber que esos documentos sí son, qué valores primarios tienen, y si tienen después valores secundarios, y cuál va a ser la disposición final de esos documentos.
¿Mm? En el archivo administrativo es semiactivo, porque puede suceder que nos pueden estar solicitando constantemente información sobre ello. O sea, cada 10 o 20 años. Hay archivos que pueden estar, no sé, la documentación, por ejemplo, del personal, que es la más fácil, un legajo del personal. En el archivo de gestión va a estar el primer tiempo, el primer año, pero después va a llegar un momento que va a ser trasladado a un archivo administrativo. Pero va a ser requerido cada vez que esa persona esté solicitando, por ejemplo, bueno, voy a traer certificados de nacimiento, porque me casé. Tengo que agregarle porque estuve enfermo, tuve que agregarle a mi legajo que me dieron un nuevo cargo, un nuevo decreto, o sea, le voy agregando. Entonces, ese documento, que es semiactivo, a veces no pasa. Supongamos que cada 4 años se da recategorización, entonces en el archivo de gestión no va a estar, pero sí cuando se pide en un listado, van a pedir al archivo administrativo para ver esos legajos y en caso de recategorización agregarle a ese legajo el decreto correspondiente, por ejemplo. ¿Mm? Pero esos archivos no van a tener valor histórico, porque son legajos de personal. Digamos que son documentos que están en un archivo intermedio y que van a pasar durante 30 años, 30, 35 o el tiempo que se necesite, para luego sí va a ser requerido ese legajo y toda la información que tiene para lograr otra etapa de la vida que tiene la persona, que es la jubilación. Y ahí otra vez va a tomar vigencia dentro de otra oficina, pero va a tomar otra vez vigencia porque va a ser necesaria toda esa información. Por eso, o sea, capaz que pasa 30 años esos documentos y pasan en ese archivo administrativo durmiendo. Y en ese archivo administrativo es donde se le da la disposición final, es quien determina. Por eso en el archivo intermedio es el que, o de plazo precaucional, es el que cumplido los plazos, el que ve y se elaboraron las tablas, ve qué documentos pasan al archivo histórico, que uno dice que es documentación inactiva. Inactiva administrativamente, pero no con los valores que nuevamente toma, que son los secundarios, que es histórico, cultural, científico. Ya toma, los mexicanos dicen que en este momento el documento ya toma un carácter de monumento, que tiene que tener un valor así, porque ya esos documentos ya son la representación del Estado, o sea, quiénes somos, qué hicimos, cómo lo hicimos, ¿no? Y la eliminación, que bueno, uno ve qué es lo que va a hacer con esos documentos y cómo lo va a hacer. Ahora sí. Llegamos a la valoración documental. Y esa es la parte intelectual y de mayor trabajo de responsabilidad que tiene el archivero. Por muchas razones. Porque justamente las jerarquías más responsables, ¿no? No tienen mucha relación ni los funcionarios, el conocimiento de cuál es nuestro trabajo. Muchas veces cuando nosotros hablamos de valoración documental y que tenemos que salir y tenemos que pedir permiso y hacer entrevistas en las oficinas, preguntando qué documentación se produce ahí, cómo es la parte jerárquica, pedir a veces los organigramas, saber cómo está. Muchas veces consideran que estamos perdiendo el tiempo, que no hacemos el trabajo que tenemos que hacer, porque, bueno, se piensa que el archivero uno tiene que estar solamente limpiando papeles y acomodándolo, y nada más. Sin embargo, esto es muy importante. Primero porque permite conocer la producción documental de una administración, que es muy importante, eso, ver toda la producción documental que se genera, establecer los plazos, ¿no? Y los valores primarios y secundarios de esa documentación que tengo, y hacemos la selección documental. Esa selección documental es la que va a llevar a que el archivo histórico tendría que estar recibiendo anualmente documentos todos los años, porque es natural, porque se cumplen los plazos, se cumple el valor y tienen que estar. Su ciclo vital dice que
es el momento de tomar ese valor histórico, ese valor permanente, y tiene que estar en un archivo histórico para que se haga un trabajo, un tratamiento archivístico tal vez diferente, más exhaustivo, para que toda la sociedad o todo aquel que esté interesado busque información en él. El valor primario, ¿cómo lo establecemos? Bueno, siempre tiene que ver la legislación. Tiene que ver la vigencia legal, administrativa, contable, de los documentos. Tienen que estar ordenados, y siempre estos documentos sirven para ordenar, informar, probar algo. Y nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el riesgo para la entidad o para el usuario si un grupo de documentos se eliminan? Y eso tiene que ver con muchas cosas. No podemos perder documentos en el archivo. Muchas veces pasa que a los archiveros nos tienen desconfianza, porque dicen, si esta documentación la llevamos al archivo se va a perder. Y eso no tiene que pasar, porque esa es nuestra función, ese es nuestro servicio, para eso estamos, para resguardar la información. Nosotros para resguardar esos documentos, sea cual sea su soporte. Nosotros no podemos alegremente eliminar. Por eso hay que hacer un estudio. Si nosotros, yo les había comentado que el Archivo General de la Nación, para que no se pierdan documentos, lograron, porque tenían documentos de valor ya patrimonial, de familias antiguas, y que bueno, que a veces tenían alguna disputa por tierras, por lugares, y entonces para averiguar, la justicia se acercaba, pero ya estaba en el archivo histórico. Si sacaban ese documento del archivo histórico y lo llevaban a los documentos de la justicia, ese documento se iba a perder. Así que ellos lograron explicarle a la justicia que no se puede perder un documento de valor patrimonial si se hace una copia, y la justicia lo acepta, y lo firma el archivero como si fuera un escribano, que eso en la antigua Grecia era normal. El archivero firmaba y le daba fe a ese documento que era la copia fiel de la documentación que está resguardada en el archivo. Esto es algo que es muy importante. O sea, nosotros no podemos decir, y si nosotros eliminamos toda una serie documental, puede ahí haber muchos documentos que son importantes. Y han sucedido que muchas veces llega, no sé, algún funcionario y dice, pero estos son todos papeles viejos, vamos a hacer una eliminación, mándenlo a quemar, sáquenlo de acá, tírenlo. Y muchas veces se ha perdido las actas de fundación, las actas fundacionales de ciudades, porque entre medio de esos papeles viejos estaba el acta fundacional de una ciudad. Eso ha sucedido y desgraciadamente. O llevar a lugares que no eran los correctos donde se han producido incendios, o la lluvia ha entrado, o lo que fuera, y se ha perdido documentación de valor muy importante, que después con el tiempo, pasado esta persona que ya se va, se da cuenta, o vienen otras personas y dicen, ¿dónde está esta información? No, esta información la llevaron, no sé, a un corralón, que está toda sucia, que está en malas condiciones. Se pueden rescatar algunos documentos y otros no. Pero por eso es tan importante que para la entidad, para los usuarios, para nosotros, ver qué riesgo corremos, qué documentación sí tenemos que guardar y qué no. Los documentos de administración primaria siempre es administrativo, contable, fiscal, legal, informativo y técnico. Eso es algo, y que tiene que estar en vigencia. Por ejemplo, hagamos un informe. Hace muchos años hubo informes sobre chigüidos, por ejemplo. Se hicieron varias veces, y nosotros en el Archivo Histórico Provincial de Neuquén tenemos justamente documentación sobre informes sobre chigüidos, y que cuando nuevamente se reflotó la idea, y era de los años 60 esa información, cuando se reflotó la idea, más de 40 años después, se vino a buscar información que ya estaba ahí, porque bueno, esa información técnica servía para comparar con la nueva información técnica que se tenía sobre el lugar. Para ver, entonces veían en el tiempo cómo era el lugar, cómo era estable, lo que fuera, lo que necesitaban. Entonces, la información técnica a veces está y se puede nuevamente reutilizar. Con respecto al valor secundario,
siempre es para la investigación, de lo que yo les digo, o la historia, porque ya la entidad productora ya agotó todo, o sea, la parte administrativa se terminó. Entonces, la pregunta que uno hace, ¿pierde una sociedad la posibilidad de conocer algo fundamental sobre sí misma si se elimina un grupo de documentos? Esto es algo que nosotros tenemos que pensar ya cuando vamos a hacer la valoración documental. Si nosotros elegimos eliminar una serie documental, por ejemplo, sobre informes técnicos del río Limay, y donde ahí nos cuentan los trabajos que se han hecho, los que no se han hecho, no sé, como inundaciones y no sé, todas las cosas que producen, hay que ver si eso con el tiempo va a tener valor o no va a tener valor. ¿Nos va a servir esa información? ¿Alguien va a venir a investigarlo? ¿O sobre alguna empresa del Estado que hoy no está y que quieren investigar qué es lo que pasó o reflotar esa empresa o lo que fuera? Entonces, siempre nosotros tenemos que estar pensando, ¿va a servir esta información? ¿A quiénes le va a servir? ¿Cómo les va a servir? ¿Por qué? Porque esta información que nosotros tenemos es algo que tenemos que saber de memoria. Es histórica, es cultural, es de investigación y es científica. Y esto es el qué y el por qué es tan importante la selección documental. ¿Qué es? Es un proceso técnico archivístico. Es propio de nosotros y consiste en identificar, analizar y evaluar, que es lo que le vine diciendo todo este tiempo. Garantizamos la conservación de los documentos de valor permanente, porque al nosotros saber qué tenemos, sabemos qué es lo que vamos a ir resguardando en mejores condiciones desde el archivo de oficina, a cuando pasa a un archivo central, cuando está en el archivo intermedio y en las condiciones que debe ser trasladado al archivo histórico. Y el archivo histórico, ¿cómo lo va a ir resguardando? Permite la eliminación periódica de documentos, y eso es verdad, porque muchas veces tenemos mucha documentación que no tiene valor, porque son innecesarios, porque son volantes, porque son cosas, y eso anualmente, si uno hace el trabajo, ya a fin de año lo va preparando, y generalmente en enero o febrero se hace la eliminación de esos documentos. La transferencia, porque uno ya sabe también anualmente, si están en el archivo de oficina, esta documentación va a ser trasladada al archivo central, al archivo central, al archivo intermedio, al archivo histórico. Parece tonto, pero sin embargo, uno va programando, porque uno ya lo tiene y lo tiene preparado, va ganando espacio, porque ese es el problema, porque el recurso del espacio es el que más pone mal a la gente, porque ustedes saben que el alquiler de lugares tiene mucho, sale mucho, y aparte también ha pasado con algunos archivos que nosotros hemos ido, que era tanta la carga, porque una estantería llena de 90 por 2 metros, que está bien ocupada, pesa alrededor de 1000 kilos. Entonces eso, pónganlo que muchas veces ponen en edificios, los ponen arriba y después tienen problemas con el peso, a veces hay problemas con derrumbe y todo por la cantidad de peso que tiene esta documentación. Entonces es importante, ¿qué material necesitamos? O sea, ¿cuánto personal necesitamos? ¿Qué equipos vamos necesitando? O sea, todo lo que vamos a necesitar, entonces vamos aprovechando los recursos, todo tipo de recursos. Entonces tener el conocimiento de esto es lo que nos hace, y eso es lo que hace que seamos más diligentes, que nuestro servicio sea eficaz, sea eficiente, como sabemos decir los archiveros, que ese es nuestro fin. Nosotros tenemos que ser eficaces y eficientes. Para hacer esta valoración documental, tenemos que formar una comisión. Y yo le puse representante. Eso es algo que nos enseñaron, porque si nosotros, al poner nosotros, porque eso se tiene que hacer un acta, al poner nosotros que queremos un representante, eso significa que no vamos a ponerle el nombre de, porque supongamos, si logramos, como esto pasa por ejemplo en Colombia, que ellos tienen comisiones de valoración, o se reúnen y hacen esto, ellos ya tienen el acta hecha y ellos, si se cambia la persona, no importa, el representante siempre va a estar. Puede ser un representante de la administración, que es el que sabe
la vigencia que tiene el documento, cómo se traslada, dónde van los expedientes, todo. Un representante legal que sabe qué documentación tiene valor legal y nos van a decir, y eso sirve para decir, bueno, si tengo una serie documental, no sé, con respecto a algo, me va a decir, si en algún momento alguien me hace un juicio, yo necesito presentar esos documentos van a ser necesarios para demostrar, digamos, algo que estamos haciendo. Si yo tengo que hacer un reclamo, ¿los voy a necesitar? ¿No los voy a necesitar? O sea, el dueño del documento, la persona documental, tiene que saber si esa documentación va a tener en algún momento algún valor, va a servir. Si me dice que sí, yo ya sé que tiene valor permanente. Si me dice que no, bueno, ya vamos a ir viendo y preguntando, por ejemplo, un representante contable. Por eso tenemos que tener un mínimo conocimiento del archivero, por ejemplo, el Código de Comercio, el Código Civil, algunas normas legales, para saber qué documentos después, si se va a eliminar. Piense que si se elimina todo, una serie completa, son muchos documentos. Entonces, ¿qué sí? Si, bueno, me lo va a pedir el Tribunal de Cuentas, en una municipalidad, ¿cuándo me los va a pedir? ¿Cómo me los va a pedir? ¿Cuántos años puedo tener este documento? O decir, bueno, voy a eliminar, no sé, documentos de tal año. Total, ya pasó el plazo. ¿Lo puedo hacer? Ya pasó el plazo. Bueno, pero resulta que los eliminé al año y medio, vienen a pedir esa documentación porque el Tribunal de Cuentas quiere ver cómo fue esa administración. Puede suceder. Entonces, para todo eso, nosotros tenemos que saber si contable y fiscalmente, algo, y legalmente, alguien me puede hacer un reclamo del tiempo que yo puedo tener. En la actualidad, nosotros sabemos que los documentos contables, eso también es otro problema, porque todo el mundo sabe que los documentos contables durante mucho tiempo se admitían durante 10 años. Uno sabía que a los 10 años perdía valor y se podían eliminar. Entonces, y nadie podía hacer reclamo porque me pagaste o no me pagaste, me diste o no me diste, porque cumplió los 10 años. En el nuevo Código de Comercio, y eso está en el Código de Comercio, antiguamente eran 20 años, que fue en la década del 60, se cambió durante muchos años en los famosos 10 años. En el nuevo código, renovado Código de Comercio y Código Civil, lo bajaron a 5 años. Sin embargo, cuando fuimos al Congreso del Mercosur, se presentaron archiveros contables, contadores y archiveros a su vez en Córdoba, y ellos hicieron un trabajo también con Tucumán, con gente de La Rioja y de Santa Fe, todos contadores, y ellos establecían que no era bueno, si bien el nuevo Código de Comercio dice que a los 5 años hay que eliminar los documentos contables y que nadie me puede hacer una reclamación de cumplido ese plazo, ellos no estaban de acuerdo porque parecía que es muy corto ese plazo, que 10 años estaba bien y que no había ningún archivo que ellos conocieran que mandaran a eliminar a los 10 años los documentos contables. Por ejemplo, documentos de facturación. Es como si nosotros, los que vivimos acá en Neuquén, en algún momento la empresa CALF le haga un reclamo a la municipalidad o a la provincia, a una dependencia, que no pagó la factura de luz del año, 10 años, estamos en 20, 2009 o 2008. Faltan facturas de luz a abonar. Yo le estoy haciendo el reclamo. A mí, no, se me tienen que demostrar ustedes que lo pagaron. No tengo por qué buscar la factura de luz o cómo emití el documento ni nada, porque si yo me fijo, yo ya pasé los años. Según el nuevo código, dice que a los 5 años. Así que si me reclaman una factura de luz del año 2014, no tiene derecho a reclamo. Ni yo tampoco puedo reclamar en caso que pase algo, que emití una facturación o algo a un proveedor del Estado o lo que fuera, reclamarle la facturación. Los contadores no están de acuerdo en 5 años. Ellos consideran que lo más, y los abogados tampoco, que es mejor mantener el plazo de 10 años. Así que en eso está esa discusión. Legalmente podría ser a los 5 años, pero todo hay que ver cómo lo establecen. Ante la duda, tenemos los 10 años.
Y hay algo más. Nosotros, cuando hacemos eliminación documental, no hacemos inmediatamente sobre el año. Esperamos, los resguardamos los documentos un año más, a lo que fuera, un tiempo más, por las dudas. Es una forma de resguardarnos, porque a veces, bueno, puede suceder cualquier cosa. Entonces, eso nosotros los archiveros nos resguardamos. Necesitamos un representante técnico o científico para que nos digan, sí, este valor, esta documentación, esta información, y un representante académico, que es un historiador institucional, regional, profesor en historia, que tenga conocimiento del valor histórico que tiene. Entre todos ellos se arma la comisión. Se tiene que hacer una comisión, eso tiene que quedar establecido en el ministerio, en una municipalidad, en un lugar. Si bien el trabajo de buscar toda la información la tiene el archivero y es el que va a llevarlo a esta mesa, a esta comisión de valoración, donde todos se reúnen, donde se ve qué producción documental hay, qué es lo que tenemos y cómo vamos a darle los distintos plazos a esas series documentales, a los distintos documentos que nosotros tenemos. Cuánto tiempo vamos a conservar en cada archivo, qué documentos son los que finalmente van a pasar al archivo histórico, cómo y cuándo vamos a hacer la eliminación documental, cómo lo vamos a hacer. O sea, todo eso lo tenemos que establecer, no solamente nosotros o un grupo, sino que todo eso se va a dar el valor para decir, bueno, esto ya queda establecido. Entonces, esas son las famosas tablas de retención documental. Colombia las tiene. Eso no significa, y eso es algo muy importante, ni Colombia, ni México, ni nada. No es que está establecido y uno dice, bueno, de ahora en más, determinada serie documental no va a ser eliminada. Pueden pasar los años, se hace una nueva evaluación documental, se ve, donde todos participan. Hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Donde ellos, cada tanto, cada un año, 2 años, se revé nuevamente esas tablas de valoración, si están actualizadas y si hay que cambiar algo. Eso es algo que también hay que establecer. No es que uno dice, bueno, tengo estas tablas de valoración documental y las llevamos en el tiempo y la aplicamos para siempre. No. Nosotros eso tenemos que tener en claro quiénes son todos los que van a hacer la valoración documental y que cada tanto se van a reunir y, bueno, porque es el archivero el que está recibiendo los documentos y va a ver en esa masa documental qué documentos nuevamente hay que volver a valorar y se va a ir modificando y aparte estableciendo nuevas para adquirir esa información, o sea, eso siempre tiene que estar. Los plazos de conservación asignados a los tipos documentales, la serie, siempre tienen que ver con el ciclo vital del documento y la transferencia. Y la disposición final es la conservación, también la conservación parcial o muestra, y eso también es importante, hay lugares donde no es necesario, se hace una eliminación completa, pero se dice una muestra. Finalmente, los mexicanos dicen que siempre es bueno hacer una muestra anual. Si, por ejemplo, mensuales, mejor resguardamos el informe anual y eso ya nos queda, o sea, de la gestión, o sea, cuando nos piden informe de gestión, cada semestre, bueno, resguardemos la eliminación total de la serie o digitalización, eso lo ponemos. Y esto es lo más difícil. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para hacer? Esta es la metodología, por eso la archivística es una ciencia, porque tiene técnicas, metodologías y constante evolución. El primer paso de todo, y estos son pasos archiveros, nosotros los archiveros tenemos que hacer todo este trabajo de hormiga, que es lo que nos piden últimamente, salir, digamos,
de la comodidad a veces de que estamos en un archivo para hacer este trabajo. Perdón, Vivi, otra vez hay un micrófono abierto y no se escucha nada. Hay un micrófono abierto. Creo que Nora Quintero tenía el micrófono abierto y no se escucha nada realmente. Le escribí en el chat a Nora Quintero que apague el micrófono. ¿Ahí? Ahora sí, Viviana. Genial, buenísimo, Vivi. Bueno. Este es el primer paso. Son pasos que llevan mucho tiempo. Uno de lo que nos va a llevar más tiempo es, no sé si decir la palabra convencer, pero hacer comprender, creo que es la palabra, comprender a los funcionarios que este trabajo es fundamental por todo lo que veníamos hablando, ¿no? Porque tenemos que saber qué documentación va a ir al documento histórico, qué documentos podemos eliminar, el espacio físico que nosotros vamos a ganar cuando hacemos la eliminación, el traslado de los documentos, en las condiciones, las mejores condiciones por el tema de la bioseguridad de los empleados. O sea, primero explicarle a veces eso para comenzar con esto, que son pequeños pasos, pero saber dónde estoy trabajando. Yo siempre a veces le digo, ¿quién es mi patrón Costa, no? ¿Para quién estoy trabajando? Yo estoy trabajando para la provincia, para el Poder Ejecutivo Provincial, y a partir de ahí tengo que pensar, bueno, yo tengo que buscar un organigrama, tengo que saber cómo funciona ese Poder Ejecutivo Provincial y todos los organigramas pasados. ¿Para qué? Para saber, de por sí yo sé que tengo un gobernador, el gobernador tiene una secretaria, y bueno, poder acercarme, hacer investigación sobre esa entidad, y en caso de que fuera una persona, ¿no? Si estoy averiguando para documentos de archivos personales o privados, pero buscar ahí la entidad, saber qué documentos genera, hacer toda una investigación, y ver en ese organigrama cuántos ministerios tengo, de esos ministerios, y empezar a trabajar en un ministerio. Si voy a trabajar primeramente con el gobernador, bueno, el gobernador, ¿qué documentación produce? De ahí, ¿dónde hay las ramas? Y comenzar de a uno y a investigar qué documentación produce, cuántas, digamos, tengo ministerio, tengo las direcciones, secretarías, subsecretarías, todo eso tengo que empezar a averiguar y saber. Y a su vez yo lo que tengo que ir a recopilar toda la información, cómo funciona, cuál es el funcionamiento y qué documentos generan ellos, ¿no? Cuáles son los cambios estructurales, porque a veces, bueno, cada gobernador tiene una forma distinta de pensar. Lo mismo pasa con las municipalidades y entonces tenemos más o menos ministerios, más o menos secretarías, subsecretarías, se unen, se funden, bueno. Todas esas estructuras internas nosotros las tenemos que saber. Buscar lo que ellos tengan, normas de procedimiento, cómo ellos se manejan, cómo funcionan. Tenemos que conocer el funcionamiento de ese lugar donde vamos a trabajar, de ese lugar donde nosotros recibimos los archivos. ¿A dónde? Ese fondo documental. Organigramas, las resoluciones, actos administrativos, todo eso. Ese es el primer paso. Buscar información. Una vez que tenemos todo eso, que buscamos la información, entonces sí, ahí ya nos vamos a esto. Ahí, recién que eso buscamos toda la información, nos vamos a ir a hacer la entrevista. Tenemos que hacer una entrevista, ahí, digamos, establecido qué cosas tenemos que preguntar, y ahí vamos a preguntar qué producción documental tiene en forma anual, cuántos documentos se producen, qué tipo de documentos producen, qué tipo de documentos reciben, si es una oficina que pasan los documentos, cuál es el procedimiento,
Y ahí nosotros hacer la identificación de valor primario. ¿Qué tipo de documento es? Si es facilitativo o sustantivo. Si yo voy a donde está la oficina del gobernador, a ver la secretaria, mucho documento facilitativo no va a tener, porque el gobernador no se va a estar encargando de decir, bueno, compren café para toda la secretaria, o para todas las cosas. Realmente es un documento facilitativo, porque o compren, no sé, detergente o lavandina para lavar. En realidad no, él va a tener documentos de valor sustantivo, porque él lo que genera son decretos, y a partir de ese decreto, que es la función fundamental, se van a generar un montón de actividades en otras dependencias, donde tal vez tengan en algún lugar, donde está compra, qué sé yo, documentos facilitativos, o solicitudes que son documentos facilitativos, y esto es lo que yo les dije, comunes a todas las administraciones. Compren resma de hojas A4 o lo que fuera. Bueno, eso es el documento facilitativo. Entonces yo tengo que ahí verificar cuál es el documento facilitativo, cuál es el sustantivo, ahí los voy identificando. El tercer paso de esto, ahí ya vamos a hacer la propuesta de las tablas de valoración. Tenemos todo, sabemos qué series genera cada dependencia, qué subserie, cómo la tramitan, todo. La tenemos, lo identificamos, el valor secundario, o sea, ya identificamos, nosotros ya tenemos identificado qué documentos, nosotros conocemos qué documentos son para eliminar, ¿no? Nosotros presentamos en esas tablas, bueno, acá están documentos, todo, y después hacemos una introducción, presentamos también todo el proceso que nosotros hicimos, o sea, eso lo hacemos como un informe, donde hacemos un proceso de elaboración, donde decimos y explicamos por qué es necesario aplicar las tablas de valoración documental sobre todo el fondo que tenemos. Y el cuarto paso, bueno, lo presentamos, y presentamos un aval, o sea, hacemos un acta a la Comisión de Valoración Documental, nos reunimos con ellos, hablamos con ellos nos van a decir que sí, que no, por qué no. Un representante va a decir, bueno, sí, esta documentación en algún momento el representante legal nos pueden solicitar porque ante un juicio, ante una demanda o lo que fuera, o nosotros queremos demandar a alguien que hizo, no sé, asfalto y no lo cumplió, el material no está, o queremos demandar al que construyó tal cosa, no sé, lo que fuera. O alguien nos demanda a nosotros por alguna cosa, nosotros necesitamos esto como prueba, el contable va a decir, esto el Tribunal de Cuentas todavía lo puede solicitar, porque el Tribunal de Cuentas dice que la documentación va a ser solicitada durante, qué sé yo, este tipo de documentación va a ser solicitada durante toda la vida de la existencia del organismo, no sé. Ellos tienen el conocimiento que nosotros podemos tener levemente, pero ellos son los que tienen conocimiento y los que después van a firmar. Porque para eso nos reunimos, no solamente para que nos sugieran, sino para que se responsabilicen de hacer esto, porque esto va a terminar siendo una norma legal, ¿no? Que finalmente va a tener que ser presentada a las autoridades del organismo. Por ejemplo, muchos de ustedes trabajan en la Casa de las Leyes. Bien, cuando hagan todo esto sobre la producción documental que están generando en cada lugar, lo van a llevar finalmente, lo van a estudiar, lo pueden decir, no, esto me parece, esto no me parece, esto sí. En caso de que haya observaciones, se va a ver de nuevo, y finalmente, ahí sería el señor vicegobernador, en función, en ese momento, quien va a firmar para aprobarla mediante una norma legal de aplicación. Y eso va a quedar establecido y donde se va a trasladar toda la dependencia. En el caso del Poder Ejecutivo, la máxima autoridad va a ser un decreto donde se va a aprobar esas normas, esas tablas de valoración documental para la administración, que va a tener que ser aplicable a todos los archivos de la administración del Poder Ejecutivo. Y en caso de ser una
municipalidad, el señor intendente, ¿no? Porque nosotros para esto ya lo preparamos, y se hacen esas tablas y se hace correctamente. No solamente se lleva el listado de tablas, sino que se lleva cómo van a ser, se llevan los formatos de cómo van a ser las tablas, donde ustedes van a poner la información de cada lugar, que sea claro, que sea preciso, o sea, se va a llevar todo. Esos son los que uno dice anexos. Bueno, los anexos, en España también, todo, cómo va a ser, cómo lo van a organizar, cómo, o sea, toda la normativa que va a llevar para poder aplicarla, porque va a ser una norma, va a ser algo legal. También vamos a tener que tener en cuenta dentro de esto las leyes, ordenanzas, las disposiciones, decretos y todo esto, estas normas que hace el marco legal para finalmente lograr esto. Este era el decreto 1571, que yo les expliqué que lo derogaron, pero que sirvió durante muchísimos años a la administración pública. Como ven que son documentos, esto eran plazos mínimos de conservación, y eran documentos para el personal del Estado. O sea, es la primera con la que se empezó, pero en base a esto, la Argentina, durante muchos años, llamaban al Archivo General de la Nación, bueno, hacían esta comisión de selección documental, donde se integraba un abogado, un contador, un licenciado en administración, el archivero, persona que podría ser mesa de entrada, o algún jefe de archivo central, y el Archivo General de la Nación se tiene muy en cuenta, por ejemplo, por eso necesitamos a alguien legal, un abogado, porque necesitamos saber el tema del habeas data, o sea, todas esas cosas. Entonces, una vez que teníamos todo eso, ahí se veía qué se iba a hacer con esa documentación, y así se establecían los plazos, y mucha de esa documentación, cuando vieron que tenían valor permanente, fue trasladada, en su momento lo llaman archivo intermedio, que en realidad es un archivo histórico, porque la ley, la 15.930, dice que el documento a nivel nacional toma valor histórico a partir de los 30 años, la vigencia a los 30 años. Entonces ellos tenían mucha documentación y fueron trasladadas, y entonces se rescató mucha información del siglo XX. Algo que nosotros nos tiene que pasar. Nosotros no podemos quedarnos solamente, no sé, con el romanticismo de la información de cuando éramos territorio. En realidad, podemos también tener todo como fue los primeros, no sé, los primeros años de la provincialización, o mucho más, toda la evolución que tuvo, cómo creció. Los que tenemos muchos años acá, lo vemos a Neuquén y vemos cómo ha crecido todos estos años, cómo fue su desarrollo. Bueno, todo eso, idas, marchas y contramarchas que tiene un Estado, todo eso se tiene que reflejar.